Vamos a hablar hoy sobre la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia. Tomen apuntes. Es bueno apuntar. A ver, yo les pregunto, ¿cuándo comienza la dispensación de la gracia? O mejor, ¿cuándo comenzó? O de otra forma, les pregunto, ¿qué dispensación estamos viviendo? ¿Ah? La gracia, ¿cuándo comenzó? La dispensación de la gracia, es que como tienen tapaboca, como que no pueden hablar. Ya las hermanas ya no pueden gritar los pelados, oye, pedazo, pelado, no, ya tienen tapaboca. La dispensación de la gracia comienza en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, ahí termina la dispensación de la gracia. Quiere decir eso que el mundo no termina ahí. El mundo no se va a acabar cuando la iglesia sea levantada. Porque el mundo empezó a acabarse desde que entramos a esta dispensación. Ya empezó su etapa final. Porque esta es la última dispensación. Luego viene otra dispensación que es la dispensación del reino, pero esa dispensación ya es muy aparte, porque esa dispensación es cuando Cristo vendrá a reinar a esta tierra. Y vendrá a reinar con su iglesia y en su pueblo. Su pueblo son los judíos, con que Él vendrá a reinar, para cumplir la promesa que se hizo a David. El pacto que se hizo a David, donde le prometió un reinado eterno. Y para que pueda haber un reinado eterno, tiene que haber un rey eterno. Y ese rey eterno es Jesucristo. Por eso dice, por tanto, al único y sabio Dios, sea gloria y honra y honor por los siglos de los siglos. Porque Él es el soberano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, los hermanos hay que enseñarlos nuevamente porque como duraron tiempo ausente, como que se olvidaron de muchas cosas. La palabra amén quiere decir así sea. O quiere decir así es. Cuando usted dice amén, está diciendo así es, estoy de acuerdo. Cuando dice amén. Entonces, cuando dicen gloria a Dios, si usted está de acuerdo que se le da gloria a Dios, usted dice amén. ¿Ya? ¿O se lo repito? ¿Sí aprendimos? Ah, bueno, por favor, vamos a ir sacudiendo ese polvo de esa cuarentena. Bien, ya la palabra amén quiere decir eso. A ti no tienen que apoyarte para que digas amén. Cuando tú estás de acuerdo con algo, tú dices amén. Uno dice amén, y está de acuerdo. Si no está de acuerdo, no dice nada. O se queda callado. Ahora, aunque la dispensación de la gracia comienza en Hechos capítulo 2, sin embargo, en los evangelios, ¿cuáles son los evangelios? San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. En esos evangelios que están en la Biblia, allí se encuentra también enseñanzas concernientes a la gracia. Esas enseñanzas concernientes a la gracia, allí nos habla inclusive de comportamientos, según encontramos en el capítulo 13. Toma nota para que estudien en la casa. A veces no saben, no tienen nada que estudiar porque no llevan sus notas. Esas enseñanzas sobre la gracia que están hechas en los evangelios. ¿Por qué te hago saber esto? Porque de pronto tú piensas que en los evangelios no hay nada concerniente a la gracia. Pero el capítulo 13 hasta el capítulo 17 en el evangelio según San Juan, allí se encuentran
las enseñanzas concernientes a la gracia. Y también encontramos en los evangelios las tres principales parábolas sobre la gracia. El que me diga eso le doy un tinto. ¿Cuáles son esas tres principales parábolas sobre la gracia? En los evangelios están las tres principales parábolas sobre la gracia. ¿Cuáles son? Uno, la mujer que se le perdió la moneda. ¿Sí lo han leído? Parece que las bancas como que no hablan. O son poquitos los que han leído. ¿Cuántos han leído la parábola de la mujer que se le perdió la moneda y la encontró? Bonita parábola. Pero esa parábola se refiere a la gracia. Segunda parábola sobre la gracia es la oveja perdida. ¿Cuándo la han leído? Ese es sobre la gracia. Tercera parábola sobre la gracia, el hijo pródigo. ¿Lo hemos leído? Bonita parábola. Entonces eso tiene que ver con la gracia. Grabémonos eso bien. Ahora, las escrituras, vamos a decir más que todo las que se relacionan con la dispensación de la gracia, esas escrituras vienen culminando hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. Óyeme bien, hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Cuántos capítulos tiene Apocalipsis? ¿Cuántos? ¿22, 21? Bueno, del capítulo 4 en adelante, todos esos capítulos, de ahí para allá, ya no tienen que ver con la gracia. Ya es otro tema muy diferente. Ubícate para cuando tú estés leyendo la Biblia, sepa a qué se refiere, a qué se está refiriendo. Ahora, los requerimientos, porque decíamos, cada dispensación tiene un requerimiento. En cada dispensación hay una regla para la humanidad. Pero en esta dispensación de la gracia, lo importante es que los requerimientos, la regla de esta dispensación, no es para la humanidad, es para la iglesia. Porque esta es la dispensación de la iglesia, se puede decir, la gracia. ¿Por qué? Porque la humanidad en su contexto, vamos a decirlo así, vamos a decir de una forma general, la humanidad, ella continúa en el gobierno humano y la ley. Continúan esas dos, vamos a decir, hay factores del gobierno humano, podríamos decir más que todo, y mejor digamos de conciencia y gobierno humano. Estas dos cosas afectan todavía a la humanidad en este tiempo. Si no, lo pueden notar que es así. O sea que la humanidad en estos tiempos, estoy hablando de la humanidad, estoy hablando del resto del mundo, porque es que en el mundo hay dos pueblos. Hay dos pueblos en el mundo actualmente que tú debes diferenciarlo. Y Cristo, concerniente a nosotros, dice que nosotros no somos del mundo. Nosotros somos un pueblo aparte. Somos un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios. La iglesia del Dios vivo, que está en el mundo, pero no es del mundo. Entonces en el mundo hay dos clases de pueblo que están, vamos a decir, la humanidad, la persona mundana, se le llama mundano. Y está la iglesia, o digamos, en el mundo existen los gentiles y la iglesia. Tú no eres gentil. Si tú estás en Cristo, ya tú no eres ni judío, ni chino, ni arhuaco, ni ninguna de esas cosas. Tú eres la iglesia del Dios vivo.
No la iglesia de cualquier diosito por allí, o de cualquier, vamos a ser líder religioso. Tú eres la iglesia del Dios vivo. Y esa iglesia es la columna, oye bien, el baluarte de la verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Yo también. A Él sea la gloria. Aleluya. Ahora, dijimos que el mundo continúa bajo, vamos a decir, bajo conciencia y bajo gobierno humano. Para ellos las reglas que existen es esa. Por eso está todavía establecido para ellos el que hierro mata, hierro muere. Pero eso no se refiere al hecho de que yo tengo que vengarme. Se refiere al hecho de que pueden existir leyes, o vamos a decir penas de muerte, pueden existir. En Colombia no lo hay, pero en otros países pueden existir porque la humanidad continúa bajo todas esas reglas de conciencia y gobierno humano. Pero las reglas, óyeme bien, las reglas y las disposiciones que tienen que ver con la dispensación de la gracia es para la iglesia. O sea que yo no puedo ni debo, por eso es lo que Pablo dice. A veces Pablo le decía a la iglesia, es que yo le hablo a ustedes como a mundanos. Porque tenía que decirles cosas que prácticamente no había que decírselas sino a los mundanos. Y Pablo dice que él no podía ir y amonestar a la gente del mundo. Porque la gente del mundo, ¿cómo voy yo a enseñarle las cosas de la iglesia a la gente del mundo? Si es que esto no es para ello. Y es más, Cristo dijo una expresión que es bastante dura, pero oigan, fue Cristo quien la dijo, refiriéndose a la diferencia entre ese tiempo y a los fariseos y los escribas. Cristo les dijo, no está bueno coger las perlas y echárselas a los cerdos, porque las pisotean, porque no saben qué es perla. Un cerdo, un puerco no sabe qué es perla. Así la humanidad sin Cristo no sabe lo que es el evangelio. Y como no sabe lo que es el evangelio, lo desprecian. Lo pisotean. Hay personas que si un familiar se entrega al evangelio lo atacan, porque ellos no saben que estos son unas perlas, que esto es un tesoro que Dios ha puesto en ollas de barro, y esas ollas de barro eres tú, soy yo, y por lo cual estas perlas que tienen que ver con las reglas, las enseñanzas y las disposiciones de la gracia es solamente para la iglesia. O sea que yo no puedo llegar a una persona y decirle, vea, no adore imágenes, porque me arremete y me puede hasta herir. Yo no puedo decirle a una persona, no se ponga a adorar ídolos, porque esa persona no es de la iglesia. Yo no puedo decirle a una persona, no sea avaro. No puedo decirle a una persona, no haga esto, no haga eso. Yo no puedo enseñar eso. Y a veces hay padres que quieren enseñarle a los hijos cuando son unos inconversos. No le eche perlas. Tú lo que tienes que echarle es el evangelio. Primero el evangelio. Y el evangelio va en bruto para que él pueda abrir después esa ostra y conseguir esa perla. Porque no es así que le va a echar las perlas enseguida. Entonces nosotros debemos diferenciar entre una cosa y otra. Esto es duro, pero no lo digo yo, lo dice Cristo. Es el Señor que lo dice. Si quieres reclamarle a alguien o cualquier cosa, reclámale a Él, porque Él es el que lo dice. Y lo estamos diciendo conforme Él lo dice. Ahora, la dispensación de la gracia, vamos a decir, está revelando una cosa. Y lo que revela la dispensación de la gracia es que hay salvación. ¿Cómo dice la Biblia? En 1 Timoteo, Tito. En Tito dice, Tito 2 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A toda la humanidad. Ahora, preguntémonos, ¿cuándo se manifestó esa gracia? ¿Cuándo? Cuando Dios se manifestó en carne.
Ahí, cuando Cristo murió, como tú quieras decir, cuando Cristo murió, cuando Cristo vino, cuando Dios se manifestó en carne, ahí se manifestó. Ahora, ¿acaso antes no se había manifestado la gracia de Dios? Sí, antes se había manifestado. Ejemplo, te pongo un ejemplo. Lo hemos venido viendo a través de las dispensaciones que hemos venido viendo. Ejemplo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dijo Salomón: halle gracia tu siervo delante de ti. Dijo el otro rey: que halle gracia delante de mi Señor. Y hubo mucha gracia que se manifestó. Ejemplo, los sacrificios de la ley es una manifestación de la gracia de Dios para salvar a la gente de la muerte por causa del pecado, por causa de la infracción de la infringir la ley. Entonces, sí se manifestó, pero no como una salvación para todos, porque aquel entonces solamente era para determinadas personas, para determinados santos o para determinado pueblo, que fue el pueblo de Israel. Pero ahora dice acá que se manifestó para salvación para toda la humanidad, para toda. Y esa gracia es diferente, porque en aquel entonces se le decía a la gente: no haga esto, no haga aquello. Pero la gracia de Dios ahora se nos dice que nos enseña. Si tú estás leyendo allí, dice: enseñándonos la gracia de Dios, que renunciando a los placeres y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la bienaventuranza y esperanza de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Eso es lo que hacemos aquí. Sea que vivamos o sea que muramos, estamos aquí aguardando al Señor Jesucristo, esperándolo, que un día Él nos va a levantar. Como dice un coro: yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré en la primera resurrección. Dice el otro: yo no me quedo, quiero ir al cielo. Bueno, mejor me quedo como predicador. Hermanos, la gracia de Dios es eso. Por eso cuando la Biblia dice que por gracia somos salvos, yo no sé cómo lo miras tú, de qué forma lo estás mirando, pero lo que nos enseña allí nos revela la gracia de Dios, que la salvación tiene un solo requisito. Estoy hablando de la salvación. Para ser salvo hay un solo requisito: que la salvación es por fe. De tal manera que de ahí en adelante, lo que no procede de fe es pecado. Ya es pecado. O sea, ¿qué quiere decir la Biblia en esa parte? Quiere decir que yo no puedo pretender nada aparte de esto para ser salvo. Que lo que yo hago de ahí en adelante es porque soy salvo, no para ser salvo, sino porque soy salvo. Porque la salvación es única y exclusivamente por fe. Nada más. Ahora, esa fe no es lo que la gente piensa, que toda la gente dice: todo es tener fe. Sí, pero ¿qué clase de fe? Porque hay varias clases de fe. Hay varias clases de fe. Tenemos, dentro de las clases de fe, tenemos, ejemplo, la fe innata. Es una cosa con lo que la persona nace. La persona nace capacitado para ello, para creer. Con eso nace la persona. Con esa capacidad para creer. Y luego viene otra clase de fe que la gente cree que es fe y es pura superstición. ¿Qué es la superstición? Darle poder a lo que no tiene poder. Ejemplo, como yo pensar que una estatua me puede servir de intermediario para yo hablar con Dios. Eso es superstición. Y la gente dice: no, pero es que yo le pedí a San Hildebrando y San Hildebrando me concedió tal cosa. La Biblia dice, lo dice la Biblia, que el diablo
se transforma y se viste como ángel de luz. Imagínate tú. Entonces, ¿quién nos engaña? Él. A veces el diablo llega y coge a la gente por aquí y lo asusta, como diablo. Y luego se le para acá y viene la gente. Gracias porque me libraste de esto. Gracias por... ¿Y a quién le está dando la gracia? Porque es que la Biblia lo dice claramente. El Señor lo dice en su palabra. No te harás imagen de ninguna cosa creada. Ninguna. Ni de las que están en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, ni en Sudamérica, ni en Europa. No te harás imagen de ninguna cosa. De ninguna cosa. Dice, porque yo solo soy Dios. Fuerte. Celoso. O sea que Dios es celoso. A Él no le gusta que usted vaya a adorar a otra cosa diferente a Él. Y eso es lo que tiene la humanidad como la tiene precisamente. Porque eso es lo que principalmente están desobedeciendo. ¿Y por qué la gente está haciendo eso? Por falta de conocimiento. Y no quieren venir al Evangelio para que les sea abierta la verdad, se les haya iluminado el entendimiento y conozcan la verdad. No quieren. Porque a lo dulce lo llaman amargo y a lo amargo lo llaman dulce. Esa es la situación de esta humanidad, pobre humanidad. Entonces, pero la Biblia en Romanos capítulo 3, verso 22, y podemos decir también hasta el verso 28, allí nos dice, mira lo que nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Así estábamos nosotros también. Éramos ese estado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por tanto, dice allí el verso 16, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son los de la ley, o sea, los judíos, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, nadie será salvo por supersticiones, y nadie será salvo por la fe, esa fe innata con la cual nace. No, nadie será salvo por eso. Porque tú puedes creer en muchas cosas, pero es más, puedes hasta creer en Dios y eso no te salva. Porque el asunto no es creer en Dios. Creer en Dios es un ejercicio mental de entendimiento de que existe, de demostrar su existencia. Sino el asunto es porque la fe en sí, aleluya. La fe en sí es creerle a Dios, no creer en Dios. Eso de creer en Dios es una fe innata, que a veces hasta se enseña y lo enseña a la gente. Pero creerle a Dios ya es la fe de Dios. Por eso dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, verso 6. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir esto, que esta fe, para creerle a Dios, para creerle a Él, es por Él, viene de Él. Él le da esa fe a la humanidad. ¿Y cuándo le da esa fe? Cuando la persona oye el auténtico, el genuino, el único evangelio. Porque hay otros evangelios por ahí que no es el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio no es para enseñar prosperidad y bienestar y para huirle al pecado o a los males. El evangelio es el que te enseña lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Y el por quién murió Jesucristo. O sea, cuando usted vaya a predicarle el evangelio a alguien, no se ponga a hablarle de la canasta de obra social, ni de la ayuda en la iglesia,
ni de la oración, que allá oran por ti, que vamos a orar por ti, que Cristo te sana, que Cristo puede componer tu marido para que deje de beber, que Cristo puede componer a tu esposa para que deje de ser cantaletera. No te pongas a predicarle eso a la gente, porque eso no es el evangelio. Eso es la ñapa del evangelio. Entonces, no vamos a ser como los pelados que hacen las compras y se conforman con la ñapa. No. Predícale el auténtico evangelio, que ese es el que le da la fe de Jesús para poderle creer a Jesús. Y cuando una persona le cree a Dios, le pueden hacer lo que sea, pero él no deja de creerle a Dios. Y él puede decir como Job: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Dígame loco, dígame fanático, dígame lo que sea. Póngame en cuarentena. Pero yo no dejo de servir a mi Dios, porque yo sé que Él vive. Se me perdió toda la hacienda, pero mi Redentor vive. Y entonces, cuando la persona cree a Dios, la iglesia adora a Dios en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Dice la Biblia, hermanos, porque esas altas, óyeme bien, esas altas normas de la gracia, porque la gracia tiene unas altas normas. Sí las tiene, pero no para ser salvo, sino porque apenas es normal. Apenas es normal. A un doctor se le exige por la ley que se comporte como tal. A un profesional que se comporte como tal. Entonces, ¿qué crees tú que se le puede exigir a una persona que es salva? Que viva como salvo. ¿Qué se le puede exigir a una persona que es santo? Que viva como santo. No para ser, sino porque es. Y tú eres. La salvación está en el pasado, presente y futuro. Nosotros fuimos salvos cuando Cristo murió por nosotros y resucitó entre los muertos. Fuimos salvos. Porque en su presencia ya tú estabas ahí, yo también. Somos salvos porque hemos creído y creemos en Él. Y seremos salvos si seguimos creyendo en Él. Por la gracia de Cristo. Entonces, hay unas normas en la gracia, que es desde luego para la iglesia. Podemos decir, esas normas elevan, esta dispensación la elevan de una forma magnífica. Y como la elevan en una forma magnífica, por eso es que allí, vamos a decir, las reglas que hay en la gracia son más grandes que las reglas que habían cuando la ley, cuando la promesa, cuando gobierno humano. Estas reglas son más altas. Y hay quienes quieren vivir la ley, pero estas reglas son más altas. Ejemplo, mira, lo primero que dice el Señor, San Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién podía decir eso? Habían tantos mandamientos y dice, pero yo les doy un mandamiento nuevo. Eso no quiere decir que los otros quedaban abolidos. Dice, no, sobre lo que hay les doy uno nuevo. ¿Cuál? Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Si nosotros estamos en la iglesia, estamos en la gracia, hermanos, obvio que tenemos que amarnos de esa manera. Por lo cual yo no puedo esperar, ¿cómo voy a pensar yo que pueden haber hermanos disgustados entre ellos? Y a veces son creyentes y son esposos y están disgustados entre ellos. La Biblia dice que sí, te puede enojar. Tú te puedes enojar con tu esposa, con tu esposo te puede enojar. Pero tiene un límite. ¿Cuál? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya ese es el límite. Yo puedo estar todo el día bravo con mi esposa, pero yo no puedo permitir irme a la cama bravo. Eso es lo malo que hay.
Pero hay quienes pasan no solamente la puesta de un solo sol, meses, años, y paré de contar. Entonces son personas que no saben, es que no saben realmente lo que son o dónde están. Porque si yo sé que yo estoy en algo que me sigue, mira, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo? ¿De qué manera debo amarlo? ¿De qué manera debo amarlo? ¿De qué manera debo amar a mi prójimo? ¿De qué manera? Que os améis los unos a los otros. Que es obvio que si yo te amo a ti, tú tienes que amarme a mí. Por eso dice los unos a los otros. No únicamente de aquí para allá, no. Tú también tienes que amarme a mí. Por eso yo creo que fue que este hombre dijo que uno ama es para que lo amen. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Porque si yo te amo, es decir, que os améis los unos a los otros. Tengo que amar. Y tengo que amar al que sea. No es que ese hermano es más cansón que un mico enamorado. No importa, pero yo tengo que amarlo. Así sea cansón. Que ese hermano es muy débil, esa hermana es muy débil en la fe. Yo tengo que amarlo. ¿Tú sabes cuál es el que es débil en la fe? Es aquel que por todo se escandaliza. Para él todo es pecado. Ese es débil en la fe. Él cree que es muy fuerte, pero es un débil en la fe. Porque él sabe que en el momentico que haga, ya se siente mal y ya se siente apartado. Porque es un débil en la fe. Ese es el débil. Ahora, el fuerte no es el que va a hacer todo lo que le da la gana, no. El fuerte es que sabe poner cada cosa en su lugar y ver cada cosa como es. Realmente. Entonces yo un día, en un hotel que estaba hospedado, eso era por allá por los años cuando se hacían las asambleas, cuando eso hacíamos las asambleas en las iglesias. Y nos fuimos para el hotel. Y luego, cuando ya me iba en el lobby del hotel, vi a unos ancianos pastores o a unos pastores ancianos viéndose una novela que en ese tiempo estaba en furor. Yo no me acuerdo cuál era. Y algunos, ay, ¿y qué? Los seres humanos también. Ya tú lo vas a condenar. Si tú lo condenas, tú estás peor que ellos. Si tú no te quieres ver, no te la veas tú. Pero tampoco condenes a aquel que lo está viendo. No lo hagas. No lo hagas. Esa persona que se creía que como hasta para juzgar a otro por lo que está haciendo, él es débil en la fe. Porque él es débil. Así sea débil, yo tengo que amarlo. Sea fuerte, yo tengo que amarlo. La Biblia me ordena amarlo. Pero es que el hermano y el hermano me cae tan pesado. Tienes que amarme. Si eres cristiano, tienes que amarme. Que me cae pesado. Me incomoda. Que cuando lo veo me dan ganas de, no sé ni qué, de levantarlo. Tienes que amarme. Quiera o no quiera. Si eres cristiano, si eres de la iglesia, si estás en la gracia, tienes que amarme. Entonces, mira esas reglas que establecen allí. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la ley se decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ocurre que la gente no se amaba ni a sí mismo. Entonces Cristo dice, no, yo les doy un mandamiento nuevo. Ya no es que amen al prójimo como a sí mismo, porque usted no se ama ni a sí mismo. Sino que ahora en adelante, amaos los unos a los otros. En eso está ahí que el mandamiento es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque en el antiguo, en la ley decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Cristo dice ahora no, amaos los unos a los otros. Porque también en el Antiguo Testamento habían unos sinvergüenzas que solo esperaban que lo amaran y lo amaran a ellos nada más. Porque amarás a tu prójimo. Pero es que la Biblia dice prójimo, y prójimo es el que me hace bien. Porque el que me hace mal no es mi prójimo. Pero luego la Biblia me ordena que aún a mis enemigos debo amar también. Entonces las normas que están en la ley, hermanos, son normas grandes. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor, en esto conocerán todos, y todos son todos, que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Es más, yo podía hacer obras filantrópicas
Yo podía regalar hasta mi carro, mi casa, todo lo que sea, lo podía regalar. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Nada soy. Entonces, la gente cree que el amor está solamente en que el otro le dé y le dé y le dé y le dé. No. El amor es otra cosa. Dice la Biblia que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ejemplo, un ejemplo. Si alguien me viene echando un cuento de un hermano, yo no lo creo enseguida. Yo me doy lugar a la duda. Porque yo amo tanto al que me lo está diciendo como el que me lo viene diciendo. Y si yo amo al hermano y conozco bien al hermano, yo lo defiendo. No, eso no lo creo. El hermano no es así. No, pero es que yo lo vi. De pronto te habrás equivocado. Mira bien. Y luego le pregunto al hermano, hermano, ¿es verdad de esto y esto y esto? No, hermano, eso no es así. Ah, listo, ya. Porque el que ama a su hermano no lo condena, no lo juzga. Le da ese lugar a Cristo, que es el dueño de la vida.